Bienvenidos a su espacio El Fundamento de la Fe. Hoy tenemos la visita del pastor Luis Soledad Román, quien es presidente del Movimiento de Iglesias Evangélicas Dios Establece en Venezuela. Hoy tenemos un tema muy interesante como es la bendición de Abraham. Estamos llamados a ser bendecidos y a llevar bendición. Bueno, pastor, bienvenidos. Saludos, Dios les bendiga, hermano. Bueno, gracias por la ocasión, aprovechando el momento que estamos acá. Estamos en Barquisimeto, hay bastante calor. Si ustedes ven que me estoy secando, es porque tengo calor, para ser honesto, y está un poquito afectado de la nariz, ¿no? Bueno, ese tema es un poco complicado en cuanto a la forma como se abstrae el tema acerca de la bendición. Y básicamente acerca de la bendición de Abraham. El punto es que en el libro de Génesis, capítulo 2, cuando Dios llama a Abraham, y se lo voy a leer acá, el texto, ¿no? Voy a utilizar la Reina Valera, y dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, fíjese que la palabra bendición aparece dos veces. Primero aparece bendeciré, y está en una estructura verbal del hebreo, una estructura llamada piel, que es una estructura intensiva, es decir, que le da un carácter de intensidad a esa primera palabra de bendecir, que es una promesa, y pudiéramos considerarla como una promesa profética, es decir, vaticinar lo que va a suceder con Abraham en el futuro. Pero la segunda parte de la bendición, que dice: y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Primero dice: te bendeciré, y luego dice: serás bendición. Entonces, fíjense que ese versículo tiene dos veces la palabra veraka o veraka, que significa bendición. Correcto. Ahí en hebreo, y fíjese, no soy un experto en hebreo, sino que he leído algunas cositas de allí, del hebreo, y en la forma de la morfología hebrea, cuando un verbo o un sustantivo aparecen repetido en un versículo, por lo general, eso es enfático. Está haciendo énfasis en algo importante en ese asunto, ¿no? Entonces, el punto de la bendición en la primera parte lo vemos como una promesa que obedece a un planteamiento profético y de promesa desde los días de Adán hasta los días del Señor Jesucristo y aún hasta nuestros días. Pero en la segunda parte no es una promesa, sino un mandamiento. Correcto. Ese es un mandamiento que está en segunda persona y es un imperativo en el verbo en el cual se está utilizando. Es un imperativo: serás bendición. Es decir, Abraham tenía que transformarse en bendición para todas las naciones. De manera pues que cuando se logra entender este verbo, el verbo hayá en hebreo, que está muy relacionado con el ser, y dato curioso, ¿no? Ese verbo hayá es de donde tiene la misma preformativa, es decir, la misma raíz etimológica de la palabra Jehová. Es el mismo, porque la palabra Jehová puede ser considerado como un verbo también, pero ahorita no lo vamos a hablar. Pudiéramos hablarlo más adelante, pero en este punto no. Correcto. Entonces, el punto está en que, por lo general, la gente piensa que donde él llegue tiene que ser bendecido. Pero en realidad el mandamiento dice lo contrario. Claro. Dice es que donde tú llegues, tú tienes que ser bendición a los demás. Entonces, fíjate cómo la estructura se va cambiando y la persona por lo general dice: oye, regálame eso para que Dios te bendiga. Cuando en realidad es que tú lleves algo como eso, porque tú te transformas en bendición, y ese verbo allá es el verbo ser o llegar a ser. Porque hay un dato curioso, ¿no? En la estructura, en la morfología, en la morfosintaxis y en
en la forma de conjugar el verbo, en la conjugación del verbo, en hebreo, no tiene presente. Entonces el verbo en hebreo tiene pasado, que se le conoce como perfecto, y tiene futuro, que se le conoce como imperfecto. Entonces el verbo en presente es tácito y siempre está acompañado por un adjetivo. Por ejemplo, que Dios diga, yo soy bueno. O sea, yo soy bueno, diría es yo bueno. Yo bueno. Y en el contexto uno entiende que está diciendo, yo soy bueno. Algo más o menos así, pues como le digo, no soy un experto en esto, pero es algo más o menos así. Ahora, volviendo al punto, hay una mala interpretación. Ciertamente hay una promesa que produce bendición en la primera parte de ese versículo. Es decir, la primera vez que se utiliza el verbo bendecir es una promesa que se hace, una promesa en la estructura piel que indica la intensidad con la cual Dios bendecirá a Abraham. Pero una vez que Abraham recibe esa bendición, él se convierte en bendición. Entonces la segunda parte de la oración o del versículo dice, y serás bendición. Pero es como que Dios le esté diciendo, tienes que ser bendición. Correcto. Ya no como promesa, sino como mandamiento. A nosotros se nos ha enseñado siempre esa primera parte de ser bendecido, y eso lo cargamos siempre como un estandarte, diría yo. Como una bandera. Como una bandera donde quiera que llegamos. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué importancia y pertinencia tiene la enseñanza correcta acerca de este tema de las dos formas, ¿no? De recibir bendición, pero también ser portador de esa bendición? Sí, bueno, fíjate que al considerarla como una profecía, tú lo puedes recibir de una forma pasiva, no puedes hacer nada, sino que la bendición llega a ti. Pero cuando lo ves como un mandamiento, entonces es un principio activo. Tú estás obligado a hacerlo, y cuando comparas la pasividad con la actividad, yo activamente tengo que hacer una bendición. Ya yo no voy a esperar que la bendición llegue a mí. Ya la bendición está en Dios. Entonces yo tengo que procurar producir bendición, porque ya es un elemento activo por causa del mandamiento y no un asunto pasivo por causa de la promesa. Porque si tú me haces una promesa a mí, yo te voy a dar tal cosa. Bueno, yo tengo que esperar que tú me la des. O sea, claro, mi estado es pasivo. Exacto. Porque yo voy a ser bendecido. Es pasivo. Es decir, déjeme ver si puedo un poquito traerlo a la forma de lo que es la sintaxis o la morfosintaxis del español, ¿no? Cuando yo ejecuto la acción del verbo, entonces esa voz es activa. Por ejemplo, yo bañé al gato, por decir algo. Yo estoy ejecutando la acción. Pero cuando yo digo fui bañado, entonces eso es pasivo. Ahora, si tú dices fui bendecido, eso es pasivo. Pero cuando ya tú tienes una bendición y Dios te da el mandamiento, Jorge, ¿qué pasó con la bendición? ¿Dónde está lo que te di? Entonces, bueno, anda y produce, transfórmate en bendición para el resto de los pueblos. Y eso no significa te bendigo, te bendigo, te bendigo. No, claro. O sea, no son palabras, son hechos. Es una acción. Es una acción, correcto. Claro. Es una acción, sí. Ahora bien, ¿cómo conectamos nosotros las palabras del Señor Jesucristo? Que el escritor, creo que el apóstol Pedro, lo dice cuando dice, o Pablo dice, él expresa que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir, y que deberíamos Pablo. tener esto como ejemplo, para nosotros no andar siempre buscando la bendición, sino también llevándola. Bueno, fíjate que en ese sentido, ¿no? Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, creo que es el versículo, capítulo 20, por ahí. Sí. Y Pablo está tomando un concepto oral, porque él está utilizando una tradición oral donde se manifiesta y se dice, o sea, se fue transmitiendo de generación en generación, de oído en oído. Era como un proverbio o algo así. Sí, no,
Era un dicho. Era un dicho, pero que estaba afirmado en una realidad sucedida, en un suceso verdadero. Claro. Y en la continuidad de una acción. Entonces Cristo decía, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando tú buscas en los 4 evangelios, esa declaración no está, no existe. Tú no la encuentras No se encuentra por ninguna parte. Pero y alguno podría decir, pero bueno, eso no lo dice la Biblia. Sí lo dice la Biblia porque Pablo lo está diciendo. Exacto, pero no aparece en las escrituras. Pues, correcto, pero sí, o sea, es lo que te voy a decir, no, mira, fíjate. Los evangelios no registran esta frase, no lo registran. Pero el hecho de que los evangelios no lo registren no significa que no se haya dicho. Ahora, eso puede ser un arma de doble filo, porque cualquiera puede apoyarse en decir que hay cosas que Dios no dijo. No, que Dios dijo, pero que no están escritas. Que no están escritas. Y o sea, apoyando la teoría de que en la tradición también está la verdad. Ok, pero ¿cuál es la diferencia aquí en esto? Que una vez que el apóstol Pablo lo habla y está escrito en el libro de los Hechos, ya se convierte en una palabra inspirada, ya es parte de la Biblia. Sí, porque se habla de tradiciones, pero que no están en la Biblia explícitamente. Correcto, pero esta tradición sí está. Es así. Está porque dice, ya Pablo lo dice, y Pablo cuando lo asume como palabra del Señor Jesucristo, más allá que no esté escrito, pero es un apóstol que lo está diciendo. Por supuesto. Ya eso toma un carácter legal, un carácter de ley. Entonces, en la visión del apóstol Pablo, es más bienaventurado dar que recibir. O sea, recibir es bueno, porque tampoco es malo. Claro, no. Recibir es bueno. Pero es más bienaventurado dar que recibir. Y fíjate que en el capítulo 5 del libro de los Hechos se mueve mucho el asunto de Ananías y Zafira, pero eso está relacionado con el término del capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando Bernabé vendió las cosas, una heredad, se desprendió de esa heredad y la llevó completa a los pies de los apóstoles. Ananías quiso copiar esa idea, y fíjate que el escritor de los Hechos tiene el cuidado de ponerlos horizontalmente, esas dos acciones, pero de manera antitética, una buena y una mala. Exacto. Entonces fíjate que está como que siguiendo una coyuntura ahí de un pensamiento. Pero cuando nosotros buscamos en el griego esa palabra, porque el Señor le dice, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Sí. Ahora, estamos hablando de la voluntad de Ananías en apoderarse de un pensamiento que le trajo Satanás y él darle rienda suelta. Abrió su corazón y Satanás llenó su corazón de ese pensamiento. Y el pensamiento era dolo, en griego se entiende como dolo. Y pudiéramos decir, pero dolo ¿por qué? Si eso era de él, es ciertamente, era de él, pero ya él lo había ofrecido. Y una vez que lo ofreces, debes darlo, porque ya no es tuyo. Claro. Y por eso la Biblia dice, cada uno de conforme propuso en su corazón. Y eso es un punto muy importante, ¿no? Porque a veces nosotros proponemos algo en nuestro corazón, pero a medida que el tiempo va pasando, le vamos rebajando a esa propuesta primera, y cuando vamos a dar, ya es mucho menos de lo que antes. Hay como un arrepentimiento. Hay un arrepentimiento. Y le damos un mal arrepentimiento. Un mal arrepentimiento. Sí, bueno, es arrepentimiento negativo, porque te regresa, ¿no? De la idea. Entonces, la iglesia, en realidad, son muy pocas las personas que manejan el concepto y lo entienden verdaderamente desde la perspectiva que es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, fíjate que dentro del argot, lamentablemente, de muchas de nuestras congregaciones y de muchos de nuestros ministros, manipulan a la congregación y le dicen, gánate la bendición. Pero eso es una manipulación, claro. Y eso es del diablo, hermano que me están escuchando. Cuando usted vea que un ministro... Es el pensamiento de Simón el Mago. Eso es simonía, por supuesto. Simonía. Cuando usted vea a un ministro, una mujer o un hombre, o quien quiera que quiera manipularte, diciéndote, gánate la bendición, es manipulación. Claro. Eso es manipulación, porque en verdad es más bienaventurado dar
que recibir. Ahora, si un hermano tiene una necesidad, bueno, puede manifestar su necesidad, pero no bajo las premisas de la manipulación, Correcto. sino Sí. bajo, en el espectro de la sinceridad. Tengo una necesidad y necesito que me ayude. Bueno, ya eso es Ya otra es cosa. distinto porque está buscando la ayuda. Pero cuando yo trato de subliminar el pensamiento de otro, y cuando digo de subliminar, se entiende como que yo meto un pensamiento soslayado por debajo, por eso dice sub, por debajo, y lo que está es manipulando la conciencia de la persona. Y hay personas que dicen, bueno, eso es verdad, yo voy a dar para que Dios me bendiga. Y ahí surge otro mal principio, porque nosotros no debemos dar para que Dios nos bendiga. Dios nos bendijo antes que naciéramos. Claro. Y nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que en realidad Dios nos bendice si damos, ¿no? Pero ¿quién de nosotros puede decir que nosotros le hemos dado primero a Dios para que después Dios nos dé a nosotros? Claro. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces se manipula esa información y no se logra entender que el elemento de la bendición es un mandamiento. Sí. Y que muchas veces se cree que la bendición tiene que ver netamente con lo material. Sí. Y es allí donde la gente se enfoca. Bueno, Donde muchos quieren enfocar su fe. Sí, en realidad la palabra bendición, ¿no? Viene es como que de hablar. De hablar. De Proferir hablar. palabras Buenas de palabras. bienestar para la gente. Eso es. Sí. Eso es bendición. Sí, claro, que también hay otros elementos que se pueden utilizar como la bendición o como el producto de una bendición. Porque O se conceptualiza bendición al recibir algo, como el recibir un objeto. sí, correcto, ¿no? Pero hay algunos actores bíblicos, como en el caso de Jacob, que él tenía muy bien definido la palabra bendición, Jacob. Y pudiéramos analizar lo siguiente, fíjate. Jacob quiere apoderarse de la bendición de Saúl, y lo hace. Pero cuando él se va hacia Harán, ¿qué se llevó? ¿Qué se llevó Jacob? No sé, no tengo idea. No se llevó nada. Nada. No sí, se llevó nada. Claro que sí. Entonces quiere decir que la bendición no eran las vacas, no eran los chivos, no eran las ovejas, no era el oro que tenía Isaac, no era la plata, no era nada de eso, ni las tiendas. Se fue con nada, pues prácticamente con nada. Un pedacito de pan seco se llevó, pero llevaba la bendición. Claro. Y cuando él regresa, él le dice al ángel, bendíceme, bendíceme. Y el ángel lo que le fue una puñalada en una nalga. O sea, Sí, lo descoyuntó. prácticamente, ¿no? Pero le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Y el nombre Jacob es un nombre de maldición. Oye, tramposo. Exactamente. Una cosa así. Entonces sustituyó el nombre de maldición por un nombre de bendición, pero tampoco le dio oro, no le dio plata, no le dio riqueza. Lo que le dio fue un buen nombre, un buen nombre. Correcto. Entonces, Eso es una bendición. ahora fíjate que hay un versículo, creo que es Eclesiastés o Cantares, creo que es Eclesiastés capítulo 7, que dice que es mejor el buen nombre que el buen perfume, o sea, que el buen ungüento, que la buena unción. Entonces, el buen nombre produce un buen testimonio. Y todo eso está relacionado con la bendición. Pasa aquí y sucede que la gente relaciona bendición con riquezas, Sí. porque coincide la bendición de Dios con las riquezas de Abraham. Porque Abraham salió de allá y parte de las riquezas de Abraham las consiguió fue haciendo trampa también, diciendo que su esposa era su hermana y en Egipto Faraón le dio una cantidad de riquezas y luego Abimelech, el rey de los filisteos, también le dio una cantidad de riqueza. ¿Y en qué consistió la bendición que Dios le da a Abraham? Bueno, él le da una promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, pero eso no estaba incorporado dentro del planteamiento de las riquezas. Por supuesto, las riquezas pueden convertirse en un derivado de esa bendición, pero no siempre, porque ¿quién pudiera decir que
que Lázaro no tenía la bendición de Dios, Y a pesar de que estaba sufriendo. lleno de llagas por todas partes. Imagínense. O sea, Pero murió, ¿y a dónde fue? al seno de Abraham. Ahora, Exacto. el estereotipo de Lázaro, Fue bendecido en Abraham. por supuesto, pero lo que te quiero decir es que el estereotipo de Lázaro, o sea, Lázaro no tenía el estereotipo que nosotros consideramos para la bendición. Claro, claro. Nosotros consideramos un estereotipo de la bendición el que tiene un carro, que tiene riqueza, que tiene buenas casas. Y sí podemos decir que es una bendición porque es Dios que te lo da. Sí, Dios le da a quien Él quiere, ¿no? Pero que otro no lo tenga no significa que no te tiene la bendecido, bendición. que no te da la Entonces, bendición. esas son las diferencias, ¿no? Cuando no se maneja bien algunos elementos importantes. Porque la Reina Valera nos está traduciendo la segunda bendición que aparece en ese capítulo 12, versículo 2, como una promesa. Pero en el idioma fuente, en este caso en el hebreo, no es una promesa, es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces, de la promesa al mandamiento hay una diferencia muy grande. Porque cuando tú tienes la promesa, tú te sientas a esperar la promesa, es pasivo. Pero cuando tienes un mandamiento, no puedes sentarte. A menos que el mandamiento sea, siéntate a esperar. Pero aquí no es siéntate a esperar, aquí es transforma el mundo, bendice al mundo. O sea, conviértete en bendición para el mundo. Porque de hecho, ¿no? Ese verbo allá, como ya les dije, como no tiene presente. Ningún verbo en el hebreo tiene presente. Tiene futuro y tiene pasado. Entonces, ese verbo se puede entender como llegar a ser. Llegar a ser, o sea, llegar a convertirte en bendición. Que donde tú llegues o donde yo llegue, en vez de convertirme en un problema, yo me convierta en una bendición. O en una solución. En una solución que sería una bendición. Pues. Exactamente. Correcto. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo podemos vivir este llamado hoy en la iglesia? Hoy en la actualidad. En la actualidad. Sí. Fíjense que la bendición de Abraham es un dato curioso, ¿no? Porque el apóstol Pablo transfiere esa bendición de Abraham a Cristo y dice, es la simiente de Abraham. Pero la bendición de Abraham tiene una historia. Hay un problema dentro de la iglesia, y voy a decirlo así, ojalá no voy a ofender a nadie, ¿no? Porque Pablo habla de ser bendecido con el creyente Abraham en Gálatas. Sí, pero para bendecir. Para bendecir, por supuesto. Para producir bendición. Pero lo que te quiero decir es que hay un problema a veces dentro del espectro del pensamiento de la iglesia, que nos apoderamos de una promesa de bendición solo desde el tiempo de Abraham. Eso pareciera dar a entender que antes de Abraham no había bendición. Y no es verdad, porque la bendición tiene historia. La promesa que surge en Génesis capítulo 3, versículo 15, esa es la primera promesa de la bendición futura. Claro. Entonces, y una promesa de Dios es una bendición. Claro, por supuesto. Entonces, fíjate que pasa por ser, y de verdad es necesario que esto se hable, ¿no? Porque cuando se habla de profetas, cuando se habla de leyes, cuando se habla de todas estas cosas, el pensamiento del hombre se va al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel es relativamente joven en comparación con otros pueblos que existieron antes del pueblo de Israel y que también tuvieron la bendición de Dios. Porque ¿cómo pudiéramos pensar de Set? No era hebreo, pero tenía la bendición de Dios. O Enoc, séptimo desde Adán. Desde Adán tenía la bendición de Dios y no era hebreo. Noé halló gracia. Y no era hebreo. Entonces el hijo de Noé, Sem, que Dios le dice, y yo habitaré en las tiendas de Sem. ¿Y qué las esposas de los hijos de Noé? ¿Cómo así? O sea, que también fueron bendecidas. Claro. Estaban en la familia. Sí, fueron bendecidas. Exacto. Y no eran hebreas. No eran hebreas. Ya cuando llega Abraham, la vida tiene 1000 años de historia, más de 1000 años de historia. Y esos 1000 años de historia, entendemos que son también 1000 años de crisis, pero también de bendición. O sea, desde que Adán pecó, el mundo ha caído en crisis.
Y tenemos crisis por todas De partes. todo tipo. Pero hay una promesa que viene marcando el camino desde Adán hasta llegar a Abraham. Entonces en Abraham, Dios le dice, ya eso es un pacto directo, porque con Adán surge una promesa. Correcto. Con Abraham se reafirma la promesa. Se va como que definiendo o Sí, desglosando. pero fíjese que la promesa no comenzó en Abraham. No, Pero la gente habla de la fe de Abraham. Y Noé no tuvo fe Noé. porque la fe de Abraham se relaciona con riqueza. Con riqueza, es correcto. En Pero, cambio, la de Noé no. pero ¿tuvo fe o no tuvo? Claro. Porque ¿qué persona sin fe mete un poco de animales No. en un bote, en un contexto cuando no llueve, pero que está relacionado ese bote es con una lluvia que jamás ha sucedido? Entonces, ¿quién era ese hombre que creyó esa palabra para comenzar a construir en una montaña, yo no sé dónde, comenzar a construir un barco y meter una cantidad de animales allí, creyendo en la palabra de Dios? ¿Eso es fe o no es fe? Claro, ese fue 100%. Ahora, fíjate un dato curioso, ¿no? Con una convicción terrible. Sí. Fíjate un dato curioso, lo que es el punto de la bendición. Dios le dice a Adán, ok, le da las bendiciones y le da los castigos, ¿no? Por su desobediencia, pero le dice a la serpiente, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás al carcañal. Cuando Adán oyó eso, le cambió el nombre a Eva. Porque Eva no se llamaba Eva. Se llamaba Adán, ¿no? Ella se llamaba Adán, Igual. que significa hombre, pero también significa tierra. Ok. Pero fíjate que le puso el nombre de Eva, Java en hebreo, que significa vida o productora de vida. Entonces le cambió el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque tuvo fe. Claro. Es decir, que en Génesis 3:15 nace la fe, nace la profecía y nace la esperanza. Allí. Correcto. Y de allí en adelante eso comienza a caminar y luego se refuerza la idea con Abraham. Entonces se llama Abraham el padre de la fe. Pero hay una característica que define a Abraham. ¿Por qué lo considera Pablo como el padre de la fe? Porque Pablo está considerando al pueblo hebreo y a la iglesia luego, porque él le dice el creyente Abraham, El creyente. ¿no? Y los otros hombres entonces no tuvieron fe, tuvieron esperanza, y se fue moviendo esa promesa de bendición hasta los días del Señor Jesucristo, que Pablo dice, esa es la promesa que dice, en él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, fíjate cómo el evangelio se reparte para todo el mundo, y lo que hay es la palabra de bendición, pero no es de riqueza, es de salvación. Es de salvación. Entonces, esa bendición no era de riquezas, era de salvación. No está relacionada directamente, comprometida, pudiéramos decir. No está comprometida la promesa de la bendición con las riquezas. Está comprometida es con la salvación. Correcto. Ahora, unas últimas palabras para los que van a ver el video. Esperamos en el nombre del Señor que sean muchos. Y con respecto a esto, a lo que estamos hablando, acerca de ese hecho de ser bendición donde quiera que vaya. Porque hay por ahí ahora gente pues que se burla, que cuestiona, y viendo pues cosas como quizás veían en los tiempos de Pablo en la isla de Creta, donde tuvo que enviar a Tito y con una serie de enseñanzas allí, bueno, para corregir lo deficiente. Es ese entendimiento no, digamos, enseñado, o esta doctrina no enseñada correctamente, una deficiencia que hay y que hay que corregir. Bueno, sin duda que hay que corregir. Y no solamente esa, hay muchas enseñanzas otras, sí, que están siendo mal interpretadas, y por supuesto, al ser mal interpretadas, producen un mal conocimiento. Sí. Y al producir un mal conocimiento, producen una mala conciencia. Correcto. Entonces, vamos a encontrarnos
que una gran cantidad de evangélicos buscan al evangelio es para enriquecerse, para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que Dios te dé esto, para que Dios te dé aquello, para que Dios te dé lo otro. Y no fijan su visión en que el propósito fundamental es que el Señor nos salve. Como dijo Cristo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, fíjese el punto, ¿no? Que la bendición más elevada que Dios da es la bendición de la salvación. Claro. Pero hay gente que prefiere una bendición económica que la bendición de la salvación. Correcto. Y por supuesto, yo también creo que las personas que tienen buenas posiciones económicas es porque Dios lo ha bendecido. Por supuesto. De eso no hay duda. Pero hay un detalle importante, hermano pastor, y es el siguiente. En el Evangelio hay ricos, pero hay pobres también. Sí, hay de todo. Y fuera del Evangelio hay ricos y hay pobres, pero hay pobres también. Entonces, si en aquel bando hay ricos y hay pobres, y en este bando hay ricos y hay pobres, entonces el Evangelio no tiene nada que ver ni con la riqueza ni con la pobreza. Pero sí con la salvación. Pero sí con la salvación. Es decir, que en el Evangelio todo aquel que recibe a Dios verdaderamente, creyendo en lo que está en la Biblia, será salvo. De eso no hay duda. Amén. Pero no dice que será rico. Y que nosotros no podemos garantizar que Dios va a sanar o que Dios va a rescatar a alguien, ni siquiera de cualquier cosa que pudiera pasarle, pero sí garantiza salvación. Porque eso es el punto más elevado. De hecho, el enunciado del nombre de Jesús es ese: Dios salva, el Señor salva. Nada más en su propio nombre ya está el enunciado, y es la salvación. Así que la bendición de Abraham no es riquezas. Podemos ser ricos, pero los impíos también son ricos. Claro. Y hay impíos que son hasta más ricos que muchos creyentes. 1000 veces. Y pudiéramos decir, no, pero esa riqueza se la dio el diablo. El diablo no da nada bueno, hermano. No. Todo lo que el hombre tiene es porque Dios se lo ha dado. Ahora, como eso no es para salvación, Dios pues da conforme a su gracia, y dice la Biblia, de su plenitud todos hemos tomado, y gracia sobre gracia. Así pues que el punto más elevado de todo esto es que la bendición de Abraham consiste en la salvación, y que hay un imperativo, hay un mandamiento de ser bendición, y que casualmente ese mandamiento de ser, del verbo ser, el verbo hayá, como le dije al principio, comparte la estructura verbal, o en este caso, comparte la raíz etimológica del nombre de Dios. O sea, eso no es casualidad. No. Eso no es casualidad que el nombre Jehová y el nombre ser se escriban igual. Es verdad, que tenga la raíz allí en esa palabra. Las raíces están allí. Entonces, va a variar el prefijo que pueda llevar o el sufijo que pueda llevar, para ver si es primera persona, segunda persona, correcto, si es tercera persona, o para ver si es un verbo que está en futuro o está en pasado. Y eso es muy importante, que se mantenga eso, ¿no? Como la bendición, como el mandamiento de ser está relacionado con el ser de Dios. O sea, Dios te dice a ti, sé, pero resulta que ese nombre sé es el nombre de Él. Sí. O sea, en otras palabras, Él está diciendo que la naturaleza divina, que de alguna manera, como dice el apóstol Pedro, ha llegado a nosotros procuremos mostrársela al mundo, para que el mundo adquiera esa naturaleza divina a través de Jesucristo, porque es lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Que hemos recibido la naturaleza divina del Señor. Y no que seamos Dios, pero nos hacemos participantes de la naturaleza divina. De su naturaleza. Ah, bueno, y ahí está. De su esencia. Y ahí lo podemos ver de una manera tácita, yo diría que ni tan tácita, sino explícita más bien, al decir, al utilizar Dios ese verbo para mencionarse a Él mismo, y para mencionarte a ti o para mencionarme a mí. O sea, sé bendición. Él te está diciendo hayá. Hayá, bueno, hayá es ser
y Barak es bendición. Yo no sé todavía cómo combinar eso. Cómo producir la oración, la frase. Exactamente, correcto. Pero yo sé que están implícitas. Pero está la idea allí en esas dos palabras. Ahí está la idea. Entonces, la importancia que cuando nosotros nos convertimos en bendición para las personas, estamos cumpliendo con la promesa de Dios dada a Abraham y con el mandamiento de Dios dado a Abraham. ¿Cuál? Sé bendición. Cuando Cristo dice, vayan por todo el mundo y predican el Evangelio, Él está diciendo, sean bendición. Porque ¿qué más grande bendición del Evangelio? Entonces, esa estructura de que donde yo llego, tienen que darme todo porque yo soy un ministro del Señor, pero yo no soy capaz de nunca llevar nada al sitio donde llegar a buscar en vez de... exactamente. Yo también aprendí eso pues, del hermano del pastor Erasmo Esparragosa, que fue quien me bautizó, y del pastor Guido Vargas. He tenido dos pastores y ambos han tenido esa perspectiva que donde llegan, llevan la bendición, no la van a buscar, la llevan. Pastor, y yo puedo decir que yo aprendí eso de usted. Bueno, gloria a Dios. O sea que trajo esa bendición, ¿verdad? Sí, se ha ido. Porque eso podemos tomarlo como las bendiciones más importantes que nosotros podamos recibir, como este entendimiento, como comprender estas ideas que aparecen en la Biblia, pero que muchas veces algunos para su propio provecho, diría yo, o por ignorancia, no las presentan al resto pues, de la congregación, o dan medios mensajes, sí. Bueno, medias verdades. Lamentablemente, ¿no? Pero si tomáramos por lo menos, vamos a suponer que no conozcamos nada de la forma del hebreo, no conocemos nada. Pues. Correcto. Pero es una palabra que no está en hebreo, está en español. Traducí en español cuando el apóstol Pablo dice, como dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurados las que les claro. no hay. Cuando yo leí esto, yo dije, oye, uno que está acostumbrado o te enseñaron que ahí es que recibir para estar bendecido. Mira lo que dice aquí dice que es más bienaventurado dar que recibir. Gracias a Dios por eso. Bueno, Pastor Luis, muchas gracias. Saludos a todos. Esperamos tenerlo por aquí pronto, trayéndonos bendición. Amén. Que el Señor les bendiga. Pues. Amén. Bien, damos gracias a todos ustedes por estar allí con nosotros en esta entrevista. Esperamos pronto volver a tener la visita acá del Pastor Luis. Y bueno, será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.